¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente juntos para hablar el día de hoy sobre un tema muy interesante. ¿Qué pasa con los líderes narcisistas? Bien, pues el día de hoy voy a utilizar como apoyo un artículo muy importante de la revista Líderes publicado el día 22 de agosto del año 2023. Y este artículo nos narra líder narcisista, las dos caras de la moneda. Y bien, este artículo comienza diciéndonos que dentro de una organización, el narcisismo de una persona en niveles jerárquicos puede llevar a la innovación y a la alta productividad. Sin embargo, también existe un lado B, al ser personas que solo buscan adulación y la admiración de los demás. Un interesante artículo, pues podríamos decir que cuando hablamos de la palabra narcisismo pensamos que todo es negativo y que el ser narcisista es un ser que desde que lo vemos todo lo que sentimos es negativo, pero no, estamos encontrando un aspecto muy interesante del narcisista cuando es parte de una organización. Nos sigue informando el artículo que de acuerdo con Sigmund Freud, en 1856 al año 1939, en uno de sus escritos, él mencionó que los líderes narcisistas son individuos independientes. Es difícil sorprenderlos y tienen una gran capacidad de innovación. Innovación, un tema muy importante, puesto que las empresas que el día de hoy quieren ser más exitosas buscan líderes que tengan un enfoque con la innovación. Pero ¿qué más sucede? Pues al grado de llevar los negocios a su punto más alto. Bueno, ¿qué organización no quiere llevar su revenue o sus ingresos o sus objetivos al punto más alto? ¿Sí es? Sin embargo, también estos líderes tienen un lado B. Pueden ser personas con tendencias agresivas y una fijación por obtener la admiración de los demás. Aquí es cuando las cosas empiezan a descomponerse. Es decir, cuando empezamos a ver este tipo de comportamiento desadaptativos. Cuando empezamos a ver que un líder tiene comportamientos de agresividad, la tendencia a necesitar, ser admirados, ser adulados, etcétera, etcétera. Estos líderes carecen de empatía. Generalmente son líderes a los cuales no les importa nada que no sea ellos mismos y tienen un alto grado de competitividad. Entonces, aquí es donde empezamos a ver que la manzana no era tan bonita ni tan jugosa como nosotros estábamos pensando. Considero que una descripción así provoca pensar que tal personalidad representa un auténtico dilema para la organización, ya que si bien presenta características invaluables para toda empresa, también revela actitudes de riesgo e inapropiados para los cánones internos de una corporación. Veamos los dos rostros del narcisismo. Nos sigue diciendo el artículo, Michael McCovey publicó en un artículo titulado Líderes narcisistas, los increíbles pros, los inevitables contras, y en él establece que hay dos tipos de líderes narcisistas: los productivos, capaces de controlar su lado B, y los contraproductivos, aquellos que en absoluto conocen sus límites. ¿Cuál es el narcisismo productivo de acuerdo a este artículo de Michael McCovey? Bueno, quienes se distinguen por su narcisismo productivo siempre están dispuestos a tomar riesgos. ¿Es esto negativo o es esto positivo? Pues positivo, ¿no? Porque una de las cosas que quieren las grandes organizaciones es gente que esté dispuesta a tomar riesgos, porque ahí está el mercado, ahí está la oportunidad y esa oportunidad no la podemos vender. ¿Verdad, equipo comercial? No, eso no se nos puede ir de la mano. Eso es nuestro, no de la competencia. Son carismáticos. ¿Necesitamos el carisma? Claro que necesitamos ser carismáticos y también
son visionarios. ¿Necesitamos gente visionaria o necesitamos gente mediocre que esté así solamente diciendo, bueno, conseguimos el dinero para hacer este trimestre, pero el otro trimestre vamos a ver cómo hacemos las cosas y si no, bueno, pues recortamos los gastos? Pues no, los líderes narcisistas productivos son altamente dispuestos a tomar altos riesgos, son carismáticos y son visionarios. Y todo esto les permite aprovechar sus fortalezas en todo momento mientras templan sus debilidades. Bien, podríamos decir que este tipo de líderes narcisistas han aprendido a tener un comportamiento más adaptativo. Esto, por supuesto, que no lo hacen por sí solos, sino porque son líderes que están altamente entrenados, coachados, tienen buenos coaches, tienen buenos terapeutas, etcétera, etcétera. Y por tanto, podríamos decir que en este contexto pueden ser una aportación, pueden ser de gran valor para la organización, fíjense. Por su parte, el narcisismo contraproductivo se trata de un factor en el cual los aspectos positivos se ven opacados por los actos no admirados. Por ejemplo, la poca o nula empatía, muy bajo nivel de tolerancia, la renuencia a aceptar sus errores, aspectos que se derivan en una personalidad compleja en un ambiente laboral. Y aquí caemos, amigos, en algo en lo cual un líder no se puede dar el lujo de caer. Porque es el líder la persona que tiene que ser la más empática del team. Es la persona que tiene que ponerse en los zapatos de cada uno de los miembros de su team. Es la persona que tiene que cambiar su ego por su empatía. Es la persona que tiene que tener la mayor visión, la persona que tiene que estar dispuesta a tomar riesgos, pero también es la persona que tiene que asumir la inteligencia emocional y poner el corazón en lugar de sus propios intereses y su ego cuando los zapatos aprietan. Así como decía mi abuelita, cuando las cosas se ponen difíciles es cuando se muestra la casta. Entonces, estos líderes contraproducentes o contraproductivos generalmente, como podemos ver, tienen este tipo de debilidades. Y bueno, ¿qué trae como consecuencia en todo esto? Bueno, pues estos líderes ponen en riesgo a las organizaciones. Y aunque muchas veces estos líderes han logrado decenas de seguidores, aduladores, personas que en las compañías los siguen, estas personas al final podríamos decir que van a llevar la organización al fracaso, ya que llevar una organización, si bien requiere de visión, innovación, también requiere de mucha inteligencia emocional. Es algo que también demanda mucho de una persona que tenga grandes valores éticos. ¿Y qué pasa con estos líderes? Estos líderes que aman competir sobre todas las cosas, cuando entran en el conflicto de competir versus lo que es la ética, ¿qué pasa? Muchas veces es donde se desbalancea del lado de que competir es más importante y no importa la ética en ningún momento. Aquí es donde pueden cometer grandes abusos y cuando pueden poner a grandes organizaciones en riesgo. ¿Por qué? Porque pueden llegar a tener comportamientos muy malos, comportamientos totalmente desadaptativos, contraproducentes, que pueden llegar a tener pérdidas de millones de dólares, se puede llegar a perder el talento de la organización, se pueden llegar a perder clientes importantes, se pueden llegar a perder cuentas que han estado trabajando personas del equipo por muchos años y es donde el barco
pierde el balance en alta mar. Y bien amigos, ¿cómo concluye el artículo? El artículo concluye diciéndonos que para esto las empresas tienen que ser muy cuidadosas a la hora de contratar a sus líderes y tienen que buscar tener personas que sean muy capaces, pero también a los cuales se le apliquen test de ética y de control de sus emociones y algunas otras más que puedan asegurarse de que no solamente van a contar con un líder visionario, con un líder que va a tomar altos riesgos, sino con un líder que va a tener comportamientos adaptativos y que puede asegurar el éxito de la organización. Muchas gracias, queridos amigos. Espero que les haya gustado esta charla y aquí estamos con ustedes para apoyarlos. Que tengan una excelente tarde. Gracias.